Hello, bienvenidos a nuestro canal. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Hello, bienvenidos una vez más a mi canal, a su canal, al canal de todos, al canal del pueblo, al canal de las historias. El día de hoy con una nueva entrega de Historias con Lauren. El día de hoy les traigo una historia bastante chévere, bastante fuerte. Sé que muchas personas van a pensar como mamá, pero esta historia viene contada como hija, y sé que de pronto a nosotros en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, el hecho de que nos castiguen o nos prohíban es bastante fuerte, pero creo que aquí ya la prohibición y la necesidad de separar una pareja adolescente se fue muchísimo más larga de lo que uno creería. No sé, uno como mamá, ¿qué puede hacer para que los hijos tomen las decisiones correctas? Pero pienso yo que una de las primeras cosas es enseñarles a no mentir. Y a veces las mentiras son muy fuertes y pueden acabar hasta con una familia. El día de hoy vamos a ver una historia que lleva por nombre "Fingieron la muerte de mi novio para que nos separáramos". Esta historia ocurrió hace ya bastantes años, entonces les voy a pedir el favor que busquen crispetas, traigan el café, suban el volumen al televisor, pónganse a hacer aseo y pongan mucha atención. Mi nombre es Natalia y les voy a contar cómo mi novio, Jason, para mí había muerto mientras éramos novios, cómo sufrí el duelo, cómo me sentí lastimada, cómo lloré y cómo años después me lo encontré en otro país. Y ustedes dirán, ¿cómo? Es bastante fuerte, así que pues nada. Toda esta relación empieza cuando yo tenía solamente 13 años y él tenía 15. En ese momento recuerdo que mi familia era demasiado conservadora, entonces pues que una niña a los 13 años saliera con el cuento de novio, eso estaba rotundamente prohibido. Yo ni siquiera lo intenté, yo sabía que en mi casa eso no era permitido. Lo conocí mientras estaba en el colegio, yo estaba en séptimo y él estaba como en octavo o noveno, no recuerdo muy bien. Pero yo desde que lo vi dije, este hombre va a ser mi esposo, va a ser el amor de mi vida, el papá de mis hijos. No me pregunten por qué, pero yo sentía que era él. Y además sentía que yo sin él no podía vivir mi vida. Él empezó a cotejarme, me llevaba chocolates, en los descansos hablábamos hasta que empezamos a darnos besitos y pues ya nos hicimos novios a escondidas de los adultos. Claro está, digamos que ni los profesores sabían, solamente sabían mis amigas y los amigos de él. Éramos novios de colegio, porque solamente nos veíamos en el colegio. Así avanzó un año en el que yo le oculté a mis papás que tenía novio, hasta que cumplí los 14 y un día le dije a mi papá que yo quería tener novio. ¡Ay, no! Ustedes no se imaginan el grito que puso en el cielo ese hombre. Que no, que como se me ocurría, que yo era la peor. Bueno, un montón de cosas que yo dije, o sea, está siendo exagerado. Yo era muy buena estudiante y yo ocupaba un primero o segundo puesto siempre en las entregas de notas. Y él, por otro lado, también era muy juicioso, digamos que estaba entre los primeros 5. Pero él venía de una familia bastante fuerte, donde la mamá tenía problemas con el alcohol y el papá era un papá ausente. A veces estaba, a veces no, cambiaba a la esposa, o sea, la mamá de mi novio, por otras mujeres. Por lo contrario, mi familia, mis papás eran casados, muy católicos, asistíamos a misa los domingos y nunca se dieron la oportunidad de conocer exactamente al chico, sino simplemente me pusieron un rotundo no. Y como todos los adolescentes, entre más te dicen que no, tú más metes la cabeza, y eso fue lo que yo hice. Erróneamente pensé que era la manera de que mis papás o primero cedían ellos o cedían ellos, porque yo dije, pues tendrán que aguantarse porque yo no me voy a quedar así sin novio y sin él, porque lo amo, porque Jason es mi vida, es el amor de mi vida, bueno, mejor dicho. Cuando ya tenía yo mis 15 años, para mi fiesta de 15 años, rogué que lo dejaran ir, entonces bueno, lo dejaron ir, pero obviamente como amigos. O sea, para ese momento mis papás pensaban que nosotros éramos amigos, ya llevaba yo con él año y medio, como año y 9 meses de novios. Bueno, era muy chévere nuestra relación, hasta ese punto nosotros no habíamos tenido encuentros pélvicos, nada de eso. Pues yo tenía 15 años y él tenía 17, pero no habíamos llegado a ese punto, la verdad.
Ya después de mis 15 años yo empiezo a tener como un poquito más de permisos, un poquito más de libertad, entonces ya me dejaban ir en las tardes después del colegio a la casa de una amiga, bueno, y así obviamente yo mentía y decía que iba para la casa de una amiga, pero me encontraba con él en el parque, luego empecé a ir a la casa de él, mi suegra me quería mucho, pero lastimosamente las amistades de él y también el bajo carácter que él tenía, porque no voy a decir que fue culpa de los demás, él conoció el mundo de las sustancias y empezó a ser un fumador muy recurrente, todos los días lo hacía, cosa que a mí ya no me gustaba, pero yo estaba enamorada. Y yo en mi cabeza era la salvavidas y la salvadora de mi novio, entonces yo decía, no, yo sé que eso va a estar bien, yo sé que yo le voy a ayudar, que él va a salir de eso. Bueno, a mis 17 años ya yo llevaba prácticamente 4 años de relación con él. Él tenía 19, él ya se había graduado y no trabajaba, no estaba estudiando, a veces iba y trabajaba en la calle en lo que le saliera, bueno, cosas así. Obviamente mi familia ya en ese punto a mí me tenía buscando universidad, que quería estudiar después del colegio, bueno, muchas cosas. Y yo empecé a tener más libertad, casi al punto del libertinaje, yo ya me quedaba por fuera de mi casa. Obviamente al siguiente día yo me ganaba mi pela, pero yo decía, la pela pasa y el culo queda. Siempre yo era como con ese pensamiento y yo decía, a la final yo no estoy haciendo nada malo, estoy con mi novio. Empecé a tener encuentros pélvicos con él a mis 17 años, ya llevábamos bastante de novios, nunca me presionó, nunca me dijo es que tiene que estar conmigo, no, él era muy respetuoso. El problema más grave era que no trabajaba, no estudiaba y aparte de eso pues consumía sustancias. Muchos vecinos empezaron a decirle a mis papás, ay, es que yo vi su hija en tal lugar con un muchacho, es que yo vi su hija en tal lugar como mal parqueada. Y yo decía, no, pero mami, no, eso lloré, bueno, muchas veces me pegaron por culpa de él, un montón de situaciones en las que yo digo, me las hubiera ahorrado si de pronto yo hubiera sido un poco más madura. Pero creo que mis papás a partir de este momento actuaron de la peor manera. Esto que les voy a contar me enteré hace muy poco. O sea, cuando yo me volví a encontrar con él. Pero la situación fue esta. Mis papás optaron por ir a hablar con la mamá del chico. Le dijeron, mire, la verdad, nosotros no queremos que nuestra hija siga con su hijo, nosotros no soportamos esa situación y vamos a hacer lo posible para que a él lo encierren en un calabozo, ya sea porque le enviemos la policía cuando tenga sustancias, ya sea porque él está con una menor de edad, bueno, un montón de cosas, y la mamá de él se asustó mucho. Mi papá le propuso a la señora dinero, o sea, plata. Era tanta la desesperación que tenían mis papás que le dijeron a la señora, en ese momento le damos 7 millones de pesos, que en este momento serían como 1.500, 1.600 dólares, pero se va de la ciudad. Se va de la ciudad y aparte nosotros le ayudamos pagando 6 meses de arriendo para donde usted se vaya. Nosotros económicamente sí vivíamos bien, ellos pues no. La señora decide irse ella, llevarse a mi novio e irse con la hija, ella y sus 2 hijos. Se fueron de un día para otro. Pero ¿qué pasó? Cuando yo me enteré de todo esto fue de la siguiente manera. Un día estaba yo normal en la casa, suena el teléfono fijo, en ese momento no existían nada de celulares. Era una compañera del colegio que también estaba metida en este cuento, que mis papás también habían hablado con ella, y me dice, ay no, es que la llamó para decirle que Jason tuvo un accidente en bicicleta y yo, ¿cómo así? Sí. La mamá de él colocó unos carteles. Y yo, ¿cómo así? O sea, no sé nada, no entiendo. Me fui para la casa de ellos y cuando llegué la casa estaba vacía. Llegué a la casa, le conté a mis papás y mis papás fueron tan cínicos de mirarme a la cara y decirme, ¿cómo así? Vamos a buscar, ¿cómo así? No sé qué. Pero nadie decía dónde había sido el accidente. Mis papás habían hecho unos carteles como cuando una persona fallece, que dice como tal día, a tal hora, en tal funeraria se van a celebrar las exequias, y llevaba el nombre de él. O sea, para mí mi novio se había muerto. Pero las exequias iban a ser en un pueblo en la costa y yo vivía al otro extremo del país. Y las exequias iban a ser al otro día, entonces yo no podía ir. Entonces mis papás, no, pero ¿cómo así? Pero no, ahí sí me querían, me acompañaban, sufrieron el duelo conmigo, incluso mi mamá lloró conmigo, pero ahora entiendo que mi mamá lloró porque ella se sentía culpable de mi dolor, del dolor que yo estaba viviendo, aunque no era un dolor real. O sea, yo sí lo sentía real, pero no era real la situación.
Eh, Aparentaron como si él hubiera fallecido. Todo el mundo lloró. En ese momento pues no existía el tema de las redes sociales. Era mucho más fácil hacer esto. Y ya, los carteles duraron 2 días, al otro día ya no estaban y la casa estaba completamente vacía. Yo hablé con la dueña de la casa donde él vivía, que rentaba la mamá, y ella me dijo, no, es que, no sé, ella me entregó la casa de un día para otro y se fue. Pues hasta donde yo sé, como que falleció el hijo. Miren, yo en ese momento pesaba como 67 kilos. Tenía 17, casi 18 años. Y casi me muero de la depresión. Fue tanto que mis papás sacaron de su propio bolsillo y me pagaron psicólogo. ¿Por qué? Porque yo no pude despedirme de mi novio, porque era mi novio con el que llevaba 4 años y el amor de mi vida. Dejé de ir al colegio, dejé de comer, me bajé un montón de peso. Yo creo que alcancé a pesar por ahí unos 43 kilos. Yo eran los puros huesitos, no hablaba con nadie, se me cayó el cabello porque se me hacían como unas monedas así de tanto dolor, de tanto estrés. Y yo simplemente me dediqué a vivir de los recuerdos de mi relación con él. Sufría, lloraba, todo el tiempo lloraba por ese hombre. Se los juro, yo lloraba un montón. Y empezó a pasar el tiempo, al año yo todavía estaba muy mal y nunca pude contactarme con la mamá. O sea, no logré encontrarla, no supe para dónde se había ido. De 18 años, de cumpleaños, pedí un viaje de regalo a la costa, a la ciudad donde aparentemente a él habían sido las exequias de él. Y yo fui. Y por allá yo no encontré absolutamente a nadie. Fui con mi mamá, mi papá. Fue un viaje de mis 18, pero pues ellos me llevaron y fueron tan cínicos que me acompañaron todo el camino por toda esa ciudad buscando información, sabiendo si alguien la había visto. Bueno, no sé, yo preguntaba por el nombre, no la encontré, duramos 1 semana y media ya, me devolví y volví a mi vida. Pero no hubo un día de mi vida que yo no pensara en ese hombre. No hubo un día que yo no me imaginara cómo iba a ser mi vida sin él y cómo hubiera sido si él no se hubiera ido. Así pasó. Recuerdo que también para esas fechas que supuestamente mi novio falleció, hubo problemas con Telefónica. Telefónica era la empresa que teníamos de teléfono. Entonces hubo problemas y a nosotros nos quitaron ese número de teléfono y nos asignaron uno nuevo. Y ya. Cambiaron el teléfono de mi casa y por obvias razones yo decía, no, pues la mamá de él no me pudo avisar. Bueno, no sé, yo en mi ignorancia pensaba que eso era normal. Así fueron avanzando muchos años. Yo perdí a mi novio a mis 17 y cuando tenía 24, o sea 7 años después, volví a tener una relación. Volví a intentar tener un noviazgo. Para ese momento yo ya era profesional, yo ya estaba en ese momento pagando mi apartamento, pero vivía con mis papás. Y digamos que para mis papás eso nunca había pasado y ya. En cambio yo recordaba todo el tiempo a él, todo el tiempo lo recordaba. Me acuerdo que en ese entonces eran las cámaras de rollo, cámaras fotográficas, y por fortuna me habían quedado unos rollos y los pude pues imprimir y yo tenía guardadas 4 fotos con él. En una no se le veía bien la cara, en las otras sí, pero yo nunca pensé como en llevarme esas fotos para la costa y buscarlo a él, porque yo buscaba era a la mamá, porque según yo, él estaba en el cielo. No saben cuántas veces oré a Dios por el alma de él, cuántas veces le pedí a él que me acompañara, cuántas veces le dediqué éxitos y triunfos en mi vida a él, sin saber que todo era una farsa y una mentira. Yo a mis 24 años, como les digo, consigo un novio, un hombre muy, muy bueno económicamente. Mi familia lo amaba, lo adoraba, era el hombre perfecto, pero nadie sabía que yo sufría golpes. Desde que éramos novios yo sufría golpes. Y tal vez mi falta de autoestima, el no querer estar sola nuevamente, no perder un hombre, no perder un buen partido, un hombre que amaba a mi familia, yo me aguantaba muchas cosas y él siempre me decía que iba a cambiar. 2 años después de empezar esta relación, a mis 26 años, él me propone matrimonio. Para ese momento llevaba más o menos unos 6 meses sin ponerme un dedo encima y yo decido darle el sí, casarnos. Nosotros nos casamos y aplazamos la luna de miel porque yo recuerdo que en ese momento él tenía algo de la empresa, él estaba montando una empresa y él tenía como la inauguración o tenía como que encontrarse como con unos proveedores. Bueno, tuvimos que aplazarla más o menos unos 7 meses.
A los 7 meses nunca me había puesto un dedo encima en ese momento, o sea, 6 meses antes del matrimonio y 7 meses después de casarnos, el tipo no me golpeaba ni nada, digamos que ya había cambiado y yo estaba enamorada de él. Según yo estaba enamorada, pero en realidad yo no estaba enamorada, siento que, como les dije, era que no quería estar sola. Nos vamos de luna de miel y nosotros hicimos un Eurotrip de luna de miel. Un Eurotrip es un viaje por Europa, entonces visitamos 5 países, conocí lugares preciosos, hermosos con él y yo tomé la decisión de que yo quería vivir en España, o sea, yo dije, a mí España me encantó para vivir. Nos devolvimos a Colombia, pasamos así unos 2 años más y a raíz de mi luna de miel fue que a mí se me metió en la cabeza irme para España, irme para España, irme para España. Yo hablo con mi esposo y mi esposo tenía unos proyectos en Colombia y yo tenía un proyecto de vida en España. Entonces le dije que yo me quería ir para España un tiempo, que de pronto allá podíamos como abrir mercado a la empresa que él tenía. Tomamos la decisión muy dura, la verdad, y yo decidí irme para allá, pero yo me iba a ir solamente 6 meses. A los 6 meses yo me devolvía. Yo me fui para España con una visa de trabajo, o sea, yo tenía papeles para trabajar allá. Tenía cómo llegar a trabajar porque yo tenía contrato con una empresa allá. Llegué, todos los días hablaba con mi esposo. Para ese momento ya estaban los celulares, pero entonces no era como ahorita que eso era súper rápido, no. Pero yo hablaba con él todo el tiempo, él estaba viviendo en la casa de mis papás y yo viajaba. Yo viajé 3 veces y él viajó 3 veces. Entonces digamos que siempre nos vimos porque en 6 meses fueron 6 visitas. Y yo pensaba que tenía la vida de ensueño. Pero la vida es muy sabia. Y el último viaje que él tuvo a España, él me dio durísimo. Me pegó súper fuerte. Tanto que cuando él aterrizó acá en Colombia, yo llamé a mi mamá y le conté todo. Y mi mamá me dijo, pero es la primera vez. Ahí yo le dije que no era la primera vez, que antes de casarme él ya me había puesto la mano encima. Pero hija, bueno, digamos que mi mamá me dijo como, no quiero que sigas con él, pero también pensemos muy bien qué vas a hacer, porque tú ya eres casada, qué va a pensar la sociedad, aparte, pues los hombres cometen errores, digamos que por lo menos no te fue infiel. Para mí fue complicado entender lo que mi mamá me decía, porque yo decía, madre, o sea, a mi mamá no le importa. Mi mamá es como, pues no, aguante lo que más dé. Yo ya estaba decidida que me quería divorciar. Y mi plan era decirle a él que yo no me devolvía a Colombia, que si él se iba para España bien, pero que yo no me devolvía a Colombia y que yo quería vivir allá. Unos 7, 8 días antes, o sea, una semana antes de mi viaje a Colombia, supuestamente el último, pero no era el último porque yo ya había firmado nuevamente contrato, era el viaje que yo iba a hacer para decirle a ellos que yo me quedaba a vivir en España. Estaba yo un día caminando por Madrid con 2 amigas, normal, íbamos caminando y decidimos parar a tomarnos un café. Yo volteo a mirar, entro al café y cuando yo me quedo mirando la persona que estaba atendiendo el café, no los meseros, sino la persona que estaba tras la barra, automáticamente yo sentí un corrientazo por todo el cuerpo y él estaba de espaldas, o sea, yo no lo había visto de frente, pero yo sentí un corrientazo y sentí cómo se me erizó la piel, algo súper extraño, y mi instinto fue ir hasta allá, y yo dije, buenas tardes, y él me volteó a mirar y era él, era Jason. Él me miró, yo lo miré y yo quedé completamente en shock, me puse pálida. Y él también se quedó mirándome como... Yo me senté en una silla y para mí no me salían las palabras. Él salió, me cogió la mano y me dijo, nunca pensé que te iba a volver a ver. Y yo le dije, yo a ti tampoco. De una vez le dije, ¿tú no estabas en el cielo? O sea, no estabas... Ahí se sentó conmigo. Yo llegué a esa cafetería a las 3 de la tarde. Y salí a las 7 de la noche de ahí. Mis amigas incluso se fueron y me dejaron hablando con él. Me contó todo lo que les acabo de decir. Me llevó a la casa, me mostró a la mamá. Y me contaron que ellos, con la plata que mis papás les habían dado, se fueron para otra ciudad. La mamá de él habló con él y le dijo que si en realidad me amaba, que tenía que esperar a que los papás, pues, nos permitieran eso. Que si él en verdad me amaba, la vida nos iba a juntar. Que si él en verdad me amaba,
sabía que tarde que temprano pues nos íbamos a buscar. Y habiéndose ido ellos de la ciudad, a los 2 meses a la señora se le da la oportunidad de irse para España y se fue con sus 2 hijos. Parte del dinero que mi papá les había dado fue dinero que les ayudó para poderse ir. Se fueron y ellos allá ya tenían papeles, él ya tenía su negocio propio, bueno, hacía muchos años estaba allá. Y yo me senté con él y es como si no hubiera pasado un solo día. Ese mismo día me besé con él. Él no tenía esposa y no tenía novia. Yo sí estaba casada. Más aún después de lo que había pasado, viajé a Colombia, le dije a mi esposo que yo no me devolvía para Colombia, que yo venía solo de visita y que si él quería que fuéramos esposos iba a ser a distancia o se tenía que ir para España. En mi mente yo decía, si mi esposo es para mí, él se va a ir conmigo y vamos a hacer las cosas bien. Si no, este matrimonio se acaba. En ese viaje le dije a mi mamá que nunca le iba a poder perdonar algo que yo me había enterado, pero mi mamá, tal vez ella en el fondo sabía, pero mi mamá no me quiso ni preguntar ni decir nada. Ese viaje duró 12 días, yo me devolví para España y mi esposo ni siquiera se quiso despedir de mí. Estando en España recibí obviamente la demanda para el divorcio. Viajé a Colombia, me divorcié, me devolví, no quise ver a mis papás, yo tenía el corazón lleno de rencor con ellos. Y estando en España avanzaron 2 años y medio. En esos 2 años y medio nos dimos la oportunidad de conocernos nuevamente, de tener un noviazgo, y a los 2 años y medio de yo haberlo visto otra vez, de que él volviera a mi vida, ya vivíamos juntos, nos habíamos ido a vivir juntos. En ese momento que yo me fui a vivir con él, llamé a mis papás y les dije que necesitaba confesarles algo. Y era que yo sabía toda la verdad, que yo sabía que Jason no había fallecido y que quería que supieran que estaba con él en España, que nos íbamos a casar porque eran mis planes y que si ellos no quisieran íbamos a tener un hijo. A los 20 días estaban mis papás en España. Los 2 me pidieron perdón de rodillas, los 2 me rogaron que los perdonara, pero duré sin hablarme con ellos alrededor de 4 años. En esos 4 años me casé con él, con Jason, y tuvimos una niña. En este momento mi hija tiene 9 años. Soy una mujer completamente feliz. Me casé con el hombre que amo, que me amó siempre. Y tarde que temprano entendí que lo que es para uno, es para uno. El rencor con mis papás ya ha ido mermando, ya no les tengo tanto rencor, ya les dejé conocer su nieta. Ellos también le pidieron perdón a mi esposo, pero para mí nunca jamás en la vida va a ser fácil entender por qué mis papás me hicieron pasar por tanto dolor. Simplemente porque ellos no querían o no entendían que a pesar de ser un amor adolescente, yo hacía las cosas bien, yo quería hacer las cosas bien. En cierta parte agradezco que la vida nos haya separado, no la manera en que lo hizo, pero sí que nos haya separado para haber entendido muchas cosas y para haber madurado. Mi esposo es profesional, tiene 7 cafeterías en España, tiene un excelente negocio y pues gracias a Dios somos exitosos económicamente, emocionalmente. Nunca me ha puesto un dedo encima, nunca me ha dicho una mala palabra y me siento completamente feliz de contarles a ustedes que logré tener la vida que quería con la persona que quería. Ay, no, a veces uno como papá comete tantos errores, Dios. A veces por no querer que sus hijos sufren el triple. Y yo entiendo que no hay un manual para ser papás, que uno no quiere que pasen por lo que uno pasó. Pero a veces tenemos que dejar que nuestros hijos tomen sus propias decisiones para que los dolores que ellos vivan sea por decisión de ellos y no por nuestras decisiones. Porque muchas veces eso hace que nuestros hijos al final se alejen, como pasó aquí. O sea, Natalia prefirió alejarse de sus papás que perdonarlos, porque para mí también el daño que ellos hicieron fue muy fuerte. Entonces pues nada, me parece una historia muy linda, un final muy lindo, de pronto muy triste haberla vivido, pero pues gracias Natalia por contarme, me alegra mucho que hoy estés bien, que hayas logrado lo que querías y a la final esto me deja una confirmación a una frase que yo tengo y es que lo que es para el perro no es para el gato, así el perro esté amarrado. Si Dios quiere que esa persona sea para ti, si está en tu destino, si es la persona que amas, si están unidos por un hilo rojo, tarde que temprano se van a encontrar. Y gracias a Dios ustedes se encontraron más maduros y con cierta parte de la vida ya resuelta. Gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias por escuchar esta historia, me encantaría leerlos en comentarios, que me cuenten qué piensan.
qué hubiesen hecho, si han cometido errores a este nivel como papás, si sus papás cometieron algunos errores así. Los quiero mucho, las quiero mucho y nos vemos mañana con un nuevo video por aquí en YouTube. Recuerden que en pantalla van a estar viendo mis redes sociales, mi perfil de Facebook, mi perfil de Instagram y mis 2 cuentas de TikTok. Además recuerden suscribirse, activar la campanita y si llegaron hasta esta parte del video, por favor dejen un comentario con este emoji. Las quiero mucho, los quiero mucho. Recuerden aplicarse desodorante, tomar agüita y por favor no matar a nadie si no está muerto. O sea, no se inventen esas mentiras. Chao, chao.